Yo creo que Georgia también dentro de lo que se dice, bueno, dentro de lo que es el cambio de alianzas o del que hay dentro del Cáucaso también tiene cierta importancia. O sea, Rusia, si pierde Armenia, no pierde toda su influencia en el Cáucaso, en tanto Georgia, ahora mismo con sueño georgiano en el gobierno, sí que está un poco, no está ni de lejos ni aliada con Rusia ni nada por el estilo, continúa tratando de acercarse cada vez a Europa, pero sí que está un poco pillada por Rusia en el sentido de que Rusia puede presionarla para conseguir, pues, desde pues ayuda para saltarse las sanciones, bueno, una parte importante del comercio que no podría llevarse a cabo entra por Georgia porque no está cumpliendo del todo las sanciones occidentales. Entonces, Georgia está también un poco en esa pugna entre Occidente, Rusia, que se mantiene en el Cáucaso. Eh, bueno, yo creo que es un poco lo que marca, por un lado, la falta de interés de Georgia por involucrarse en el tema de Armenia y Azerbaiyán y, no sé, la seguridad de Rusia de que no pierde del todo su proyección en el Cáucaso. Eso es un tema Y interesante también porque Armenia y Georgia, los dos, han sido acusados junto con mm, muchísimos países de estar ayudando a Rusia a sortear las sanciones, pero también ayudando a Occidente a sortear las sanciones a Rusia. Es decir, se está bueno, sí, sí. comerciando a través de ambos com- y de tantos otros. Entonces, esto también ha ayudado a crear una imagen de que el gobierno armenio, bueno, ya se sabía que tenía alianza con Rusia, pero el gobierno de sueño georgiano, que era prorruso y todas estas cosas que se están diciendo. No sé cómo ha evolucionado la situación internamente. Al final, esta pugna entre, pues, la retórica que maneja la oposición, porque esta sí que es marcadamente europeísta, es la de europeísta occidentalista, un poco que van de la mano, pero vamos. eh, la retórica que moviliza el Movimiento Nacional Unido, pero toda la oposición en bloque es la acusación esta de sueño georgiano, que lo acusan de ser prorruso por haber mantenido pues cierta cercanía con Rusia, pero vamos, es una cercanía que se mantiene no por una cuestión de ideales, sino por una cuestión de pragmatismo. Y vamos, sueño georgiano en ningún momento plantea ningún tipo de ruptura con Occidente, ni mucho menos. Es más, continúa intentando acercarse a Occidente, pero manteniendo eso, por un lado, el pragmatismo con Rusia y también los propios intereses que tiene toda la clase política asociada a sueño georgiano dentro de Georgia. Uno de los puntos que se achaca es que Sueño Georgiano no está cumpliendo con las directivas europeas, tanto no está luchando efectivamente contra la corrupción y la oligarquía. Y bueno, en las figuras de los oligarcas, ¿no? La oligarquía suena así un poco del siglo III antes de Cristo, pero esto al final no es una cuestión de es porque es prorruso, esto es una cuestión de intereses nacionales que mantiene, que está muy cómodo con una clase política y una parte de la burguesía que le apoya dentro del país. También Entonces, es la pues forma de verlo del Movimiento Nacional Unido, ¿no? Porque es una sí, beligerancia que cualquier cosa, como antes en otro bloque explicaba de políticos austriacos o de políticos alemanes, que cualquier cosa la consideran ya prorrusa, solo porque no se une a la órbita, en este caso Movimiento Nacional Unido, mm, cuando Sueño Georgiano ha seguido la senda euroatlántica. sí, sí, completamente. También me parece bastante curioso algo que ha estado pasando estos últimos meses, desde abril o así, que es un poco que sueño georgiano en este intento de acercarse a Europa, porque ya habiendo conseguido, bueno, habiendo perdido el apoyo de los sectores más liberales dentro de Europa, ha intentado acercarse a los conservadores europeos de Orbán en abril. Estuvieron en el encuentro de la CEPAC, el encuentro de conservadores internacional. Han tenido un cambio de retórica muy importante. O sea, continúan intentando acercarse a Europa, aunque no sea solo por los canales, o bueno, con los aliados que les gustaría a todo el movimiento proeuropeo georgiano, encabezado por el Movimiento Nacional Unido, pero vamos, ahí están también Lelo.
eh, Strategy Builder y todos estos, vamos, son un montón de partidos así pequeñajos que pues eso, le echan todo el rato en cara a sueño georgiano, pues prorruso, y pues eso, al acercarse a Orbán y a esta esfera, estas acusaciones han acrecentado, pero vamos, es absurdo llamar prorruso a Orbán, ya lo has dicho tú, es absurdo llamar prorruso a sueño georgiano, especialmente porque por la posición en la que está Georgia necesita ahora mismo de cierta cercanía con Rusia, pero no puede perdonarle el hecho de Abjasia o el hecho de Osetia del Sur porque es un suicidio electoral. Ujú. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta por el chat. Nos han preguntado antes cómo está la situación justo con Abjasia y Osetia, muy distinta entre sí, por cierto, que muchas veces lo metemos en el mismo saco, pero ahora si queréis podemos entrar en ello. Nos queda una sub para llegar a la meta, así que ahí lo dejo, que luego alargamos el directo todo lo que queráis. Y bueno, no sé si quieres contestar a Sier o seguimos Mm, con la cuestión interna desde Tiflis. Pues, o sea, en cuanto a... Estoy mirando la... Vale, ¿y cómo está la situación de Abjasia y Osetia? Pues Abjasia está bastante revuelta últimamente. Osetia, en cambio, desde que se canceló el referéndum que iban a hacer ya hace unos años de anexión a Rusia, no ha avanzado mucho la cuestión. En cambio, en Abjasia, bueno, lo hablaba un poco en mis artículos, la cuestión de Pichunda, la cuestión de que Rusia está tratando de, por un lado, hacerse con territorio abjasio, por otro lado, pues eso, de acercarlo aún más a su órbita, está sentando bastante mal dentro de Abjasia porque no es un territorio ocupado y quiere continuar sin ser un territorio ocupado, pero es un país que trata de mantener cierta independencia en cuanto a su política exterior, en cuanto a su política interna, pero no, tampoco está en una posición muy cómoda para hacerlo. Depende de Rusia defensivamente y solo tiene frontera con eso, Rusia, que actúa como garante de su independencia, y por otro lado con Georgia, que es, pues ni siquiera lo reconoce, bueno, como no lo reconoce prácticamente nadie en este mundo. Pero en Abjasia, toda esta cuestión de Pichunda y del traspaso de tierras de Abjasia a Rusia sí que está moviendo bastante la opinión política interna. No sé si ha quedado Y claro. ahora sí, que nos puedes comentar, para los que no conozcan, en qué consiste el conflicto de Pitsunda. Vale. Pichunda es una dacha, que es una casa de veraneo construida durante el periodo de gobierno de Stalin en la URSS, que ha sido utilizada históricamente por presidentes y altas figuras del gobierno ruso para veranear, para tener visitas oficiales. Se encuentra en territorio abjasio y debido a que desde la guerra de independencia, los 90, en los que Abjasia logró su independencia de facto, aunque con muy poco reconocimiento, pues quedó esta casa de veraneo en su territorio, pero era con un estatus bastante poco definido, porque lo ha gestionado la, el Ministerio del Interior ruso, ha gestionado un poco todo lo que es el edificio, el complejo de edificios, y ahora, a principios del 2022, creo que fue, Rusia pidió a Abjasia que se traspasase formalmente la dacha y los territorios de alrededores, que pasasen a ser parte de Rusia. Intentó hacerlo esto de una manera, pues se intentó llevar de una manera secreta, pero salió a la luz, lo cual encendió mucho los ánimos en Abjasia, ya que no, bueno, por la constitución abjasia, los extranjeros no pueden poseer terrenos
en Abjasia, así que el traspaso se ve como una ofensa muy grande y pues esto al final lo que ha hecho es que no se llegue a aprobar el traspaso y está un poco en un limbo porque Rusia ha amenazado con cortar su apoyo. Creo que les amenazaba con retirar las tropas que hay en Abjasia a, a Abjasia. Bueno, sí, amenazó con retirar sus tropas, algo que dejaría indefensa a Abjasia frente a Georgia, y no ha avanzado apenas. Pero vamos, una situación un poco complicada para Abjasia. Bueno, nos preguntáis en el chat por qué no son reconocidos estos países. Bueno, pues claramente aquí entra la geopolítica en juego, ¿no? Porque la estrategia unilateral de Kosovo ha sido reconocida sustancialmente. Ahora iremos a los Balcanes, pero todos estos países consiguen su independencia gracias al apoyo ruso. No es una órbita sobre la cual haya habido ningún tipo de consenso ni ningún tipo de interés, incluso entre países aislados, por reconocer desde los 90 que se estableció este nuevo orden unipolar, de modo que en el futuro veremos más apoyos de facto a países que no tienen por qué estar reconocidos de jure, pero en estas décadas de otro orden internacional no era lo que correspondía, y de hecho Kosovo es una excepción muy concreta dentro de este funcionamiento global y que se ha tolerado pues por intereses geopolíticos, pero la norma no es esa, ¿no? Es otro tipo de organización en torno al derecho internacional. Mencionáis en el chat casos como el de Osetia del Sur y también de Somalilandia, pero es que son muchos los casos en el mundo, ¿no? de territorios que son independientes de facto en muchos aspectos. Y sí, has también comentado la diferencia con Osetia del Sur, y Osetia del Sur, ese referéndum del que hablabas, es que el último intento fue el año pasado, que no fue hace tanto tiempo. Pero finalmente yo creo que si se ha dejado de lado es por la relación que mantiene Sueño georgiano con Moscú, porque con cualquier otro gobierno esas elecciones de Osetia del Sur habrían acabado con una declaración de anexión. Muy, muy sencillo, la verdad, porque hay un clamor por ese referéndum realmente en Osetia del Sur, por cuestiones irredentistas, no tanto en Abjasia, de hecho no la hay, pero bueno, que eso ha sido otra vez geopolítica pura, por no descabalgar el gobierno que le ha venido tan bien, quizá por esto se le califica de prorruso, ¿no? Porque no es el Movimiento Nacional Unido y no es Saakashvili dentro de lo que ha habido estos últimos años. Bueno, no sé, la última gran crisis, si quizá nos quieres comentar, era el conflicto entre el gobierno de Irakli Garibashvili y la presidenta Surabishvili, ¿no? Sí, puedo hacer un breve Sí, inciso. Pablo. Así es, que es que me han comentado por el pinganillo que sí, pues bueno, pues que recordaros que después de este bloque hablaremos de las elecciones estadounidenses, ¿no? La cuestión es, hoy es un maratón, ¿no? Especial que hacemos en Descifrando la Guerra para intentar, pues bueno, ganar más suscripciones y tanto en Twitch como en la web, ¿no? Para que este proyecto siga adelante, ¿no? Nada, que bueno, animaros a darnos este apoyo, ¿no? Para que este medio siga a flote y siga mejorando, ¿no? Que yo creo que por nuestra parte siempre es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar el contenido y tal. Que tengáis en cuenta pues todo el trabajo que llevamos adelante, que yo personalmente ahora mismo estoy con la garganta fatal de currar varios días. Bueno, que ojalá fuese de salir de fiesta, pero no es de currar. Y que eso que por favor os animo a suscribiros y intentar que Desfanda la Guerra siga siendo un medio independiente de análisis geopolítico y que bueno, y que tenemos siempre la capacidad para seguir haciéndolo mucho mejor con los recursos adecuados, ¿no? Y nada, era simplemente para que no seáis siempre Edu y Alejandro los que estáis recordando estas cuestiones, pues ya lo recuerdo yo y si hace falta cuando me toque a mí en el siguiente turno, lo volveré a decir. Así que nada, eso, simplemente eso, que os suscribáis, por Gracias, favor. Pablo, y gracias a Opinco, que ya nos ha facilitado llegar a esas 445, así que bueno, pues tendremos, como decía Pablo, un bloque de
Estados Unidos dando el pistoletazo de salida a las elecciones que, bueno, van a ser eso, una película aparte, y por eso merecen su primer bloque en nuestro Twitch desde aquella gran noche electoral que seguimos en 2020 con el estreno de Descifrando la Guerra en Twitch. Así que, bueno, pues se viene otro ciclo electoral intenso. Mientras ampliamos el nuevo objetivo de suscripciones, Asier, te habíamos dejado con la palabra sobre la crisis interna de Georgia. Sí, bueno, este enfrentamiento, vamos, yo creo que no tampoco va a llevar. La última cuestión que salió era el impeachment que quería llevar a cabo Sueño Georgiano, el gobierno, contra la presidenta Salomé Zurabishvili, pero vamos, es un impeachment que no va a salir adelante, no tienen los suficientes apoyos, todavía están recogiendo apoyos, no ha comenzado formalmente el impeachment y no creo que llegue a ir a mayores, no van a poder tumbar a la presidenta. Y bueno, recordemos que a finales del 2024 hay elecciones en Georgia y la figura de la presidenta bueno, si ahora ya solo tenía labores ceremoniales, es su último mandato, porque de aquí en adelante dejará de ser electa directamente y saldrá del Parlamento, por lo que es un poco un teatro que escenifica ya este enfrentamiento entre gobierno y oposición o entre la postura de Sueño Georgiano y la postura del Movimiento Nacional Unido de proeuropeísmo así más liberal o una posición más ambivalente y conservadora porque le conviene ahora mismo que ha adoptado Sueño Georgiano. Porque bueno, la cuestión que estaba de fondo es que Salomé, bueno, la presidenta, de origen francés además, había estado realizando distintas visitas dentro de la Unión Europea para intentar recabar apoyos para avanzar y conseguir el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea de su país, algo que enfada a Sueño Georgiano mayormente porque es algo que se le escapa de su control, no porque se esté acercando a Europa como tal. ¿Y por qué exactamente es el conflicto con la presidenta? Bueno, es que tiene muchas capas, como todo, pero en un primer momento Zurabishvili gana las elecciones a presidenta con el apoyo de Sueño Georgiano, pero todo empieza a deteriorarse porque, pues eso, Zurabishvili acusa a Sueño Georgiano de prorruso por esto que ya hemos dicho, de mantener una cierta cercanía con Rusia, lo cual le lleva a apoyar a figuras opositoras y especialmente a hacer campaña por la liberación ¿cómo se llama? El expresidente georgiano. Saakashvili. Eso es Saakashvili, porque, bueno, recordemos que sigue en prisión y en un estado de salud que peora día a día. Entonces termina por alinearse, pues esto, partiendo de que no comparte esta ambigüedad que tiene Sueño Georgiano de mantener cierta cercanía con Rusia, no comparte esta postura y se termina alineando más con la oposición, digamos. Y pues esto al final no gusta a Sueño Georgiano que termina retroalimentándose el desacuerdo inicial con las posturas adoptadas y con el enfrentamiento adoptado, y pues ahora nos ha llevado a que Sueño Georgiano intente llevar a cabo un impeachment contra la presidenta. Pero Nos vamos, también pregunta también Manu Pogo en el chat si hay izquierda en Georgia ahora bueno, mismo. buena pregunta. Buena pregunta. Que es difícil de responder porque tampoco sabría muy bien decirte. Sueño Georgiano en un primer momento era parte de los socialistas europeos, pero porque, bueno, no sé.
Es que me parece una pregunta bastante difícil de responder. ¿Consideramos izquierda a la Es que esa es oposición la primera liberal? pregunta. ¿Qué es izquierda? Es el primer paso, ¿no? Sí, 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 vamos. Muchas veces lo medimos en plan izquierda bajo estándares europeos. Entonces ahí pues no entra casi nadie, ¿no? Porque ni en ninguna región. Pero algo un poco más social, más que conservador, quizá, por Son poner todos, algún tipo de criterio. son, son todos partidos atrápalo todo, que lo mismo un día te son de... porque el sueño georgiano cuando llegó era la socialdemocracia contra el régimen ultraliberal que había habido con el Movimiento Nacional Unido. Pero ahora ha terminado siendo un aliado de Orbán porque, o sea, no hay ninguna izquierda socialdemócrata al estilo europeo de programas de bienestar social y tal, porque tampoco hay medios para financiar esos programas. Georgia no es. Georgia no puede bueno, no tiene un estado del bienestar y tampoco le es fácil. Además, es un país que ha llevado a cabo una liberalización económica muy fuerte, tratando de atraer inversión extranjera, tratando de convertirse en un centro logístico, que bueno, haya entrado muy fuerte China, pero esto solo ha devaluado unas condiciones de vida y de trabajo que ya estaban bastante devaluadas de por sí. Entonces, hay izquierda en Georgia, no. Si se necesita en algún momento que haya izquierda en Georgia, si eso es lo que da votos, habrá izquierda en Georgia, pues yo creo que sí, pero ahora mismo no parece, teniendo en cuenta que el tema la discusión política se divide en eres proeuropeo o no eres, o eres prorruso, que está así de viciado el debate, pues. Sí, la verdad es que desde incluso con la revolución de las rosas hubo muchísima liberalización. El camino euroatlántico pues siempre ha estado plagado de liberalizaciones, o sea, no ha sido un camino marcado por el estado del bienestar. Entonces, pues podemos pasar si quieres al último tema y así nos cuentas para ir cerrando cuál ha sido la última gran noticia sobre Bosnia y Herzegovina, que lo último que comentamos en streaming en Twitch, recordad, es la disputa entre Milorad Dodik, el líder serbo-bosnio de la República Srpska, tras su paso por la presidencia tripartita, se ha ido a la entidad Serbo-Bosnia y desde allí ha continuado el camino que abrió la Asamblea Nacional en la anterior legislatura de enfrentamiento con las instituciones federales. Y ahora a esto se suma un enfrentamiento mucho más fuerte con el alto representante. ¿Qué es lo que ha pasado, Asier? Bueno, Sí. terminasteis en julio con la publicación supongo, en el boletín de la entidad de que se dejaba de reconocer al Tribunal Constitucional de Sarajevo y la figura de Carl Schmitt, no, ese es otro, de Christian Schmidt, Sí. pues vale, pues han estado de vacaciones y en agosto, bueno, en septiembre volvieron, se han vuelto a dar nuevos movimientos cuando, bueno, durante el verano el tribunal, bueno, sí, las Cortes de Sarajevo han acusado a Dodik y a todo su equipo bueno, de que la publicación de la adopción de esta ley era ilegal. Entonces, de entrada, Dodik se encuentra ahora mismo acusado, una acusación que además se volvió no me sale ahora la palabra, pero que se llevó adelante a principios de septiembre y pues Dodik ha tratado de responder a la actuación del alto representante prohibiendo su entrada en la República Srpska, diciendo que en caso de que llegue, bueno, sí, de que entre, será detenido y expulsado por la policía de la República Srpska. Eh, ante esto, ante toda esta tensión, la fiscalía ha dicho que ni Dodik ni su equipo deberían poder tener puestos dentro de la administración de la República Srpska, pero tampoco pueden. Al final, no se está la República Srpska
no reconoce a Sarajevo y Sarajevo tampoco tiene una buena forma de sacar a Dodik y su equipo de las instituciones de la República Srpska, así que habrá que ver esto a qué Y llega. esto se suma también a la disputa no solo judicial y en este caso político y diplomática, sino a la ruptura que hizo con las instituciones de seguridad, con la ley de la propiedad estatal y con la Hacienda federal, ¿no? Y no sé si hubo alguna más, pero ya van unas cuantas. Estas primeras, o estas últimas que he dicho, las intentó hacer ya la Asamblea Nacional, pero necesitaba que fueran refrendadas por el presidente de la entidad, me parece. Y a día de hoy todas estas cosas las está llevando a cabo el propio Dodik, que como decimos ha ido personalmente a la presidencia regional para profundizar la ruptura con Bosnia y Herzegovina, con la federación y con la entidad federal. O sea, con todas las instituciones, vaya.